¿De verdad conoces los deseos de la persona con la que te acuestas cada noche? Ten cuidado. Lo que no dice podría estar corroyendo la relación en silencio, y peor aún, podrías estar ocultando algo. Al contrario de lo que nos han enseñado, el problema no es fantasear, sino fingir que no. El silencio es el gran enemigo de la intimidad. Vivimos en una época donde todo está expuesto: selfies, historias, rutinas, peleas. Pero cuando se trata de nuestros deseos más íntimos, nadie habla. ¿Y por qué? Porque nos han condicionado a creer que ser honestos sobre lo que nos atrae es peligroso, sucio y vergonzoso. El deseo se ha convertido en un secreto, y el secretismo en una prisión. Pero hay un detalle: el filósofo Spinoza ya lo había visto siglos atrás. Sabía que reprimir el deseo es vivir en conflicto con la propia naturaleza. Y hoy, siglos después, la ciencia, la psicología e incluso las estadísticas de divorcios confirman su intuición. Las parejas que no hablan de sus verdaderos sentimientos están condenadas a distanciarse, incluso compartiendo la misma cama. El silencio sobre el deseo crea fantasmas. Y los fantasmas rondan. ¿Y si te dijera que hay una manera de hablar de ello sin destruir la relación? Y lo que es más, que cuando empiezas a decir lo que sientes, la relación cambia para mejor. No necesitas ser un experto en filosofía ni en sexualidad. Solo necesitas valentía. Y un espacio seguro para empezar. En este vídeo, descubrirás cómo. Y quizás, descubras algo sobre ti que nunca te habías atrevido a explorar. Después de todo, si el deseo es natural, ¿por qué todavía tenemos tanto miedo de hablar de ello? En un mundo donde todo parece visible, el deseo sigue siendo el territorio secreto por excelencia. Las redes sociales muestran cuerpos, viajes y cenas, pero no revelan lo que realmente conmueve el alma de las personas. 3 personas en la cama, dominación, amor simulado entre almas gemelas, incluso relaciones con inteligencia artificial, todo esto atormenta el pensamiento moderno. Y por impactante que suene, Spinoza ya dijo, en otras palabras, que el deseo es el motor de la existencia. Entonces, ¿por qué fingimos que no existe? Las fantasías no son confesiones de culpa. Una cosa es soñar con algo y otra querer lograrlo. Así como quienes fantasean con volar no quieren saltar de un precipicio, quienes imaginan situaciones atrevidas no siempre quieren abandonar la monogamia ni romper acuerdos reales. Desear no es corromper. Es imaginar. Y esta es una de las mayores características distintivas del ser humano: transformar el pensamiento en un puente entre lo que es y lo que podría ser. En una pareja, las fantasías revelan más necesidad emocional que perversión. Un hombre podría imaginar ser dominado no porque disfrute de la humillación, sino porque está cansado de controlarlo todo. Una mujer podría desear un trío no por falta de amor, sino por curiosidad, o simplemente porque quiere ser doblemente deseada. Lo simbólico siempre es más profundo que lo literal. E ignorarlo es vivir en la superficie. Algunas personas sueñan con relacionarse con la IA. ¿Suena extraño? No tanto. A menudo, es simplemente un anhelo de previsibilidad, de alguien que comprenda sin conflictos ni críticas. En el fondo, todos queremos ser vistos, comprendidos y bienvenidos. Y si una máquina ofrece esto, aunque sea falsamente, se convierte en un espejo de dolor silencioso. La fantasía, en este caso, revela la herida, no la perversión. Por eso, tratar el deseo con moralismo es como intentar apagar un incendio con gasolina. Cuando no puedes hablar de lo que quieres, el deseo se distorsiona. Se convierte en una adicción, una compulsión, una mentira, una traición. En lugar de reconocer lo que sientes, lo ocultas. Y lo que ocultas, se pudre. Es como dejar una fruta encerrada en un cajón oscuro, esperando a que sane sola. Spinoza consideraba el deseo como la esencia misma del alma. Lo que deseamos es lo que nos mueve, incluso espiritualmente. Y si el alma desea, ¿por qué tanta vergüenza? Quizás porque nos enseñaron a odiar lo que sentimos. Desde la infancia, escuchamos que lo correcto es lo limpio, y lo limpio es lo que niega el cuerpo. Como resultado, crecemos divididos entre quienes somos y quienes pretendemos ser. Una buena práctica para comprender tus propios deseos es escribirlos. Sí, es así de simple. Escribe lo que siempre has deseado, sin filtros. Léelo después de una semana. Te darás cuenta de que muchos de tus deseos ni siquiera son tuyos. Son un reflejo de la sociedad, la culpa y la soledad. Otros, sí, son legítimos y merecen ser vistos con compasión. Hacer esto está empezando a limpiar el espejo de tu alma. ¿Y en las relaciones? Idealmente, habría espacios seguros para compartir.
Una pareja podría dedicar 10 minutos a la semana a decir: ¿qué imaginaste esta semana que nunca me dijiste? No es necesario hacerlo, solo escuchar. Este pequeño ritual previene la traición, fomenta la complicidad y disipa los miedos. Después de todo, si no puedes ser quien eres con la persona que elegiste, entonces, ¿con quién estás? Ignorar el deseo no es un acto de santidad. Es una forma de negación. Y lo que se niega crece en las sombras. No es de extrañar que muchas parejas se separen amándose, pero sin poder tocarse. El deseo tácito se convierte en silencio, y el silencio crea muros. Por lo tanto, el problema no es lo que se desea, sino el silencio forzado que rodea al deseo. Y quizás lo más importante, no se trata de vivir todas tus fantasías, sino de poder hablar de ellas sin miedo. Porque el deseo expresado se libera. Y el deseo reprimido, explota. A veces en el cuerpo, a veces en la mente, a veces, en el corazón. Y ahí es donde empieza el miedo. ¿Pero miedo a qué, exactamente? Hablar de lo que quieres puede parecer fácil, hasta que lo intentas. Se te hace un nudo en la garganta, se te acelera el corazón y tus pensamientos se llenan de suposiciones. ¿Y si piensa que soy rara? ¿Y si nunca me vuelve a mirar igual? El miedo no reside en el deseo, sino en la respuesta que imaginamos recibir. Y esta anticipación del juicio es lo que más nos paraliza. Curiosamente, lo que más deseamos es precisamente lo contrario: ser aceptados tal como somos. La mayoría de nosotros crecimos en un ambiente de silencio, donde el placer era sinónimo de pecado y la vulnerabilidad, debilidad. No importa si creciste en un hogar conservador o en uno aparentemente moderno, el moralismo se filtra en el subtexto, en las miradas, las bromas y las omisiones. Spinoza ya cuestionó los sistemas que alimentaban el miedo en lugar de la razón. Y aquí, da en el clavo: no hay sabiduría donde hay censura. El problema es que, sin espacio para expresar el deseo, este se convierte en un grito interno. La persona se sabotea sin entender por qué. Rechaza el afecto, evita la intimidad y disfraza su incomodidad con ironía. Es como vivir una obra de teatro cuyo guión ya está escrito. Finges placer, finges conexión, finges estar bien, y por dentro, te ahogas en silencio. Todo porque decir la verdad parece más arriesgado que seguir mintiendo. Este miedo a mostrarse es en realidad miedo a perder el amor. A ser rechazado, ridiculizado, peor aún, abandonado. Por eso muchos prefieren reprimirlo. Pero el precio es altísimo. Los matrimonios se derrumban no por traición física, sino por falta de honestidad emocional. Y la cruel paradoja es que, al ocultar el deseo de conservar a la otra persona, se empieza a perderla de todos modos. En las consultas de terapia, esto surge constantemente. Hombres que nunca han hablado de lo que les gusta. Mujeres que se avergüenzan de excitarse. Parejas que tienen sexo cada semana, pero nunca se han tocado de verdad. La verdad, al tragarse, se vuelve nauseabunda. Y el cuerpo empieza a gritar lo que la boca no se atrevió a decir. Síntomas inexplicables, tensiones sin causa, distancias que crecen silenciosamente. ¿Quieres un ejemplo práctico? Intenta, en un momento de calma, decirte a ti mismo: tengo derecho a sentir lo que siento. Repítelo hasta que te parezca cierto. Luego, escribe una carta, no para entregarla, sino para expresarlo. Di todo lo que nunca te has atrevido a decir. Cuando termines, habrás dado un gran paso. Porque la primera persona a la que debemos confesar nuestros deseos es a nosotros mismos. La vergüenza se alimenta de la soledad. Cuando lo reprimes todo, sientes que eres el único que lo siente. Pero cuando hablas, descubres que no estás solo. Que otros han sentido lo mismo. Que el mundo no se derrumbará porque te rebelaste. Y lo que es más, que quizás la otra persona está esperando este gesto, para finalmente quitarse la máscara. El silencio puede parecer seguro. Pero es el diálogo el que libera. Spinoza creía que un hombre libre es aquel que vive guiado por la razón, no por el miedo. Y aplicar esto al deseo es revolucionario. Porque quien habla de lo que siente empieza a vivir con integridad. Y vivir con integridad significa ser íntegro. No puedes ser íntegro cuando una parte de ti se esconde en la oscuridad. La verdad es que hablar da miedo, pero también cura. Quienes aman, escuchan. Quienes quieren construir algo real, bienvenidos. Pero para ello, hay que dar el primer paso. Y ese paso casi nunca es fácil. Empieza con una decisión: seguir fingiendo que todo está bien o arriesgarse a mostrar quién eres. No hay una fórmula mágica, pero sí valentía. Y a veces, solo necesitas una simple pregunta: si se lo digo, ¿me entenderá?
Y si no lo dices, nunca lo sabrás. Quizás por eso algunas parejas parecen indestructibles. No es que tengan menos deseo, es que han aprendido a hablarlo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando creas un espacio donde todo se puede decir, nace una nueva forma de amor. Pero ¿qué pasa cuando alguien encuentra este tipo de relación? ¿Acaso existe? Hay parejas que irradian una conexión única. No es lo que publican en redes sociales, ni lo que dicen en público. Es la forma en que se miran, la forma en que se escuchan, la forma en que respiran al unísono. Tienen algo único, la libertad de ser quienes son. Esto no significa perfección ni ausencia de problemas, significa seguridad emocional. Y esta seguridad proviene de una práctica sencilla: hablar de todo, incluso de lo que parece raro. Estas parejas entienden que el deseo no tiene por qué ser un tabú. Crean rituales donde pueden expresar sus fantasías sin miedo. ¿Un ejemplo práctico? Una vez a la semana, anotan en un papel algo que les gustaría probar, aunque nunca lo hagan. El objetivo no es lograr nada, sino crear espacio. Crear espacio para escuchar, reír, abrazar e imaginar. Y créanme, esto, en sí mismo, transforma la relación. La diferencia no está en desear menos, sino en ocultar menos. Mientras muchos viven con miedo de decir me gusta eso, estas parejas dicen sin rodeos, me lo imaginaba así y así, ¿qué te parece? Y no pretende impactar, sino conectar. Lo que era vergüenza se convierte en un puente. Lo que era silencio se convierte en diálogo. Lo que era miedo se convierte en complicidad. Esto es madurez emocional. Y no hace falta ser terapeuta para aplicarla. Claro, para que esto suceda, se necesita confianza. Y la confianza se construye con pequeños gestos. Como el silencio que escuchas sin interrumpir. Como decir gracias por compartir eso en lugar de ¿estás loco? Cada respuesta de bienvenida refuerza la idea de que es seguro ser uno mismo. Y cuando alguien siente que puede ser el mismo, el amor florece sin pedir permiso. Es casi mágico, pero es humano. Quienes tienen este tipo de relación a menudo se preguntan, ¿qué más puedo decir? Es lo contrario de la mayoría de las personas, que se autocensuran constantemente. Y aquí está lo curioso: cuanta más libertad hay para hablar, menos compulsión hay para actuar impulsivamente. Cuando puedes contarlo todo, el deseo deja de ser presión y se convierte en curiosidad. En otras palabras, hablar alivia. No hablar sofoca. Algunas parejas incluso programan un momento para escuchar. Podría ser durante una cena especial o un domingo por la tarde. En ese momento, uno de ellos pregunta, ¿hay algo que nunca me hayas contado? La regla es escuchar sin juzgar. Suena simple, ¿verdad? Pero esta práctica ha salvado lazos que pendían de un hilo. Cuando hay un espacio seguro, incluso los secretos más difíciles pierden el peso de la culpa. La clave aquí no es el contenido de la fantasía. Es el espacio creado para que se exprese. Una relación donde todo encaja, sin forzar nada, es una relación donde hay oxígeno emocional. Y en un mundo asfixiante con tanto juicio, esto es oro puro. Spinoza diría que esto es vivir en armonía con la naturaleza, sin miedo, sin represión, con la verdad. No es de extrañar que estas relaciones se sientan más vivas. Pero cuidado, esto no significa que todo deba aceptarse o practicarse. Hay una línea clara entre escuchar y estar de acuerdo. Puedes decir, entiendo que quieras esto, pero no estoy listo para experimentarlo ahora mismo. Y no pasa nada. Lo importante es que haya espacio. La represión crea muros. Escuchar construye puentes. Y donde hay un puente, hay un camino. Aunque solo sea interno. El resultado es una intimidad que trasciende la piel. Llega al alma. Es el tipo de relación en la que puedes decir, soy así, y, sin embargo, soy amado. Eso no tiene precio. Porque vivir escondido es agotador. Y vivir siendo bienvenido, da fuerza, da paz. Y en momentos en que todos parecen tan desconectados, esta fuerza se convierte en un faro. Un modelo silencioso de amor verdadero. Y quizás por eso, cuando vemos a una pareja así, sentimos algo extraño, una mezcla de admiración y envidia. Porque en el fondo, todos deseamos eso. Todos anhelamos a alguien que no tenga miedo de ser quienes somos. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Cuando la vergüenza aún nos frena, aún nos asfixia, aún dicta las reglas. La vergüenza es sigilosa. No llama a la puerta. Se cuela lentamente, como si no fuera por nada, y antes de que te des cuenta, te domina. Es lo que te hace cambiar de tema cuando alguien toca un punto sensible.
Es lo que te hace reír nerviosamente en lugar de hablar con sinceridad. La vergüenza es una prisión sin barrotes, pero con muros muy altos. Y quienes están dentro rara vez se sienten libres de amar. Mucha gente arrastra esta vergüenza desde la infancia. Desde una reprimenda mal pronunciada, una mirada de reproche, una broma fuera de lugar. A veces, bastaba con un simple «qué feo», para que el deseo se convirtiera en pecado. El cuerpo almacena estos recuerdos. Aunque la mente intente olvidar, el cuerpo recuerda. Y cuando llega el momento de experimentar placer con alguien, el cuerpo se congela. Como diciendo, aquí no es seguro. En una relación, la vergüenza se disfraza de rutina. Aparece en el no importa, el no hablaré de ello porque provocaré una pelea. Se esconde en gestos automáticos, en la ausencia de contacto físico, en conversaciones a medias. Poco a poco, la pareja deja de verse como un todo, y empieza a vivir como dos personajes que representan una obra sin emociones. Spinoza creía que la libertad comienza con la conciencia de lo que nos afecta. Y la vergüenza es quizás uno de los afectos más insidiosos. Porque no grita, sino que controla. No te dice que te calles, pero te hace querer desaparecer. Por lo tanto, el primer paso hacia la libertad es reconocer, esto es vergüenza, y ya no necesita guiarme. Nombrarla es empezar a soltar. ¿Una práctica poderosa? Intenta dibujar tu vergüenza. Literalmente. Toma lápiz y papel y dibuja la forma que tomaría si fuera un monstruo. Ponle un nombre. Escribe lo que suele decir al lado, eres ridículo, se reirán de ti, esto está mal. Luego, léelo en voz alta y pregúntate, ¿es verdad o solo es una vieja historia? Este sencillo ejercicio te abre las puertas a una nueva perspectiva. En una pareja, liberarse de la vergüenza puede empezar con pequeños gestos. Decir, tengo algo que nunca me he atrevido a contarte, ya es un gran paso. Puede que la otra persona no lo entienda de inmediato, pero la semilla ya está plantada. Lo más importante es no callar por miedo. Porque cada vez que eliges el silencio, refuerzas las cadenas. Y vivir encadenado no es vivir, es sobrevivir. Lo curioso es que la vergüenza se disuelve con la luz. Cuando expresas tus sentimientos y eres bienvenido, pierde su poder. Cuando te das cuenta de que no te han rechazado ni se han burlado de ti, algo en tu interior sana. Y esta sanación no tiene por qué venir de un terapeuta, puede venir de una verdadera pareja, un amigo sincero, incluso de un desconocido en una conversación sincera. Donde hay verdad, hay transformación. En una pareja, crear este espacio puede parecer difícil. Pero empieza con el ejemplo. Si compartes primero, invitas a la otra persona a hacer lo mismo. No se trata de forzar nada. Se trata de allanar el camino. A veces, basta con decir, ¿recuerdas esa cosa que antes me avergonzaba? Ya no me controla. Esta frase, dicha con sinceridad, cambia por completo la atmósfera de la relación. La vergüenza también puede alimentarse de comparaciones. Como, nadie más se siente así, solo me pasa a mí, otras personas son más normales. Pero esto es una ilusión. Todos nos avergonzamos de algo. La diferencia es que algunos lo afrontan, otros lo ocultan. Y quienes lo ocultan, se desconectan. No solo de los demás, sino de sí mismos. Y vivir desconectados es vivir a medias. Por lo tanto, cada paso que se aleja de la vergüenza es un paso hacia la libertad. Y la libertad es un prerequisito para el amor verdadero. Pero ¿qué sucede cuando finalmente empiezas a hablar, cuando derribas la vergüenza de su trono? ¿Qué cambia en la pareja? ¿Qué surge de este nuevo espacio? Hay una liberación casi mágica que ocurre cuando dices en voz alta lo que has estado reprimiendo durante años. No tiene que ser un discurso elocuente ni una revelación cinematográfica. Basta con un simple comienzo, hay algo que quiero decirte. Este pequeño gesto abre puertas invisibles. Y a menudo, lo que parecía imposible de decir se convierte en conexión, en un abrazo, en una risa. Porque el deseo, cuando se honra, tiene el poder de acercarnos. Las parejas que se permiten este nivel de apertura descubren un nuevo tipo de intimidad. Ya no se basa en lo aceptado, sino en lo revelado. Aprenden que no es necesario hacer todo lo que dicen, a veces, basta con decirlo. Es como quitarse un peso de encima. La fantasía deja de ser una carga secreta y se convierte en parte de su historia compartida. Y eso, en sí mismo, es sanador. Mucha gente teme que hablar distancie a la otra persona. Pero lo cierto es que cuando se habla con sinceridad, es más probable que la otra persona se acerque. Al mostrar tu vulnerabilidad,
invitas a la otra persona a hacer lo mismo. Lo extraño se humaniza, lo prohibido se vuelve curioso, lo vergonzoso se transforma en ternura. Porque el amor no exige perfección, sino presencia. ¿Un ejemplo práctico? Una pareja que decide tener una noche de deseo sin juicios cada mes. Una noche para decir lo que piensan, sin exigencias, sin promesas, solo escuchando. Con luces tenues, vino, risas nerviosas y mucha honestidad. Esto crea un ambiente tan seguro que el deseo pierde el peso de la obligación y adquiere el sabor de la confianza. Y eso es revolucionario, sin romper ninguna regla. También hay quienes empiezan por escribir. Una carta, una nota en el móvil, un mensaje. El lenguaje escrito les permite organizar sus sentimientos antes de expresarlos. Es un ensayo del alma. Y cuando están listos, el cuerpo responde con alivio. Porque lo no dicho pesa. Y lo dicho libera. No tiene que ser bonito, solo tiene que ser verdad. Y la verdad, aunque esté distorsionada, siempre encuentra su camino. Spinoza dijo que los seres humanos libres viven según la razón. Pero la razón, en este caso, no es frialdad, sino consciencia. Y cuando eres consciente de tus sentimientos, empiezas a elegir con mayor claridad. Decir lo que quieres es elegir vivir con integridad. Y vivir con integridad es alinear pensamiento, palabra y acción. Esto no solo mejora las relaciones, sino que da sentido a la existencia. Es curioso cómo algo tan simple puede cambiar tanto. Un necesito decirte algo puede transformar el ambiente de una casa. Puede disolver viejas heridas. Puede reavivar una llama apagada. O simplemente puede generar risa y alivio, que ya es mucho. El deseo no expresado es un fantasma. Pero el deseo revelado, por tímido que sea, es un soplo de vida. Es presencia. Y sí, puede dar miedo. Miedo a no ser comprendido, a ser rechazado, a oír un guau, qué raro. Pero este miedo es el precio de la transformación. Quienes alzan la voz pueden perder. Pero quienes no lo hacen ya han perdido. Han perdido la oportunidad de ser verdaderamente conocidos. Y en el fondo, todos deseamos esto, ser vistos, completos, sin máscaras. Esto vale más que cualquier aparente seguridad. Por lo tanto, cuando empiezas a hablar, algo nuevo comienza. No solo en la relación, sino en ti mismo. Te reconoces. Te afirmas. Te permites existir, con todo lo que sientes. Y cuando esto sucede, el amor se hace verdaderamente posible, no como un ideal, sino como una práctica viva, concreta y cotidiana. Y esta práctica transforma. Lo transforma todo. Y si la transformación es posible, ¿qué se necesita para empezar? ¿Qué se necesita para abrirse, para crear este espacio, para vivir sin el peso de la represión? Quizás solo se necesita que alguien te diga que es posible. Y ahora que lo sabes, ¿estás listo para mirar de otra manera todo lo que se ha mantenido en silencio? Ahora que has escuchado todo esto, dime con sinceridad, ¿cuántas verdades has reprimido por miedo a perder a alguien? ¿Y cuántas veces te has alejado de quien amabas, no por falta de amor, sino por demasiado silencio? Es hora de romper este ciclo. Es hora de transformar el deseo en un puente, no en una prisión. No tienes que contarlo todo de golpe, pero puedes dar el primer paso. Puedes escribir, puedes preguntar, puedes escuchar. Empieza poco a poco, empieza por donde estás, pero empieza. Porque nada cambia hasta que decides cambiar. Y quizás el cambio que tanto anhelas en los demás, comience con la valentía de decir lo que sientes. Pregúntate ahora, ¿sé lo que quiero? ¿Sé lo que quiere la otra persona? ¿O simplemente estoy repitiendo una rutina que sofoca, distancia y empobrece la relación? No tengas miedo de descubrir lo que aún está oculto. Lo que se revela con respeto tiene el poder de sanar. Si este contenido te conectó, deja un comentario abajo. Dime, ¿qué parte te impactó más? ¿Alguna vez has vivido un momento en el que decir la verdad salvó, o destruyó, una relación? Quiero saberlo. Porque es en estos intercambios donde crecemos juntos. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo a vivir relaciones más auténticas, libres y profundas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a me gusta a este vídeo. Esto ayuda al canal a crecer y a llevar este conocimiento a quienes más lo necesitan. La revolución empieza con lo que tienes el valor de decir. ¿Y tú? ¿Estás listo para hablar?